Por lo tanto, simplemente volver a agradeceros la asistencia, agradecer a los internautas, porque esta conferencia se va a transmitir por videoconferencia a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y nada más, les dejo con el doctor Vázquez, que es el coordinador y el director médico de la Policlínica Santana. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu presentación. Primero que todo, agradecido por la presencia el día de hoy a nuestra conferencia, dándole las gracias a nuestros compañeros, amigos y profesionales a la vez de nuestra policlínica, y principalmente aquí al protagonista del día de hoy, al doctor Vicent Guillem Primo, que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Valencia y a su vez en la actualidad trabaja en el Hospital Universitario Clínico de Valencia en la sección de hematología y oncología como investigador en la predisposición genética del cáncer. Autor de un libro maravilloso, Unas leyes espirituales, y sin más preámbulos lo dejo con el doctor Vicent. Gracias. Muchas gracias al doctor Vázquez y a Jesús por haber pensado que esta charla era interesante para hacerla aquí y hacer la extensión a Policlínica Santana y a miratusalud.es, que han hecho un esfuerzo para que no solo los que estamos aquí lo podamos estar en esta charla, sino que también a través de internet los internautas puedan seguir la charla. Por eso también saludarles a ellos y espero que se pueda escuchar y ver bien la charla a través de internet, y también agradeceros a vosotros vuestra presencia. Espero que os sea una charla interesante. La charla tiene como título El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades, y esto incluiría enfermedades como el cáncer, tienen que ver con la existencia de conflictos emocionales. Es cierto que trabajo en un hospital, en la parte del hospital que trata el tema del cáncer. Mi trabajo es un trabajo de laboratorio, analizamos la predisposición genética al cáncer. Pero el hecho de haber tenido una formación científica y estar, metido en el área del cáncer me ha hecho darme cuenta que creo que hay algunas cosas que la medicina convencional no está tratando lo suficiente en el tema de qué es lo que puede generar un cáncer o una enfermedad en general. Y esto voy a contar hoy, tiene que ver esto con mi búsqueda personal al respecto de dónde vienen las enfermedades. Yo en un momento de mi vida pasé por una serie de enfermedades, no eran tan graves como el cáncer, pero sí eran enfermedades dolorosas. Intenté recurrí a los remedios de la medicina convencional, tratamientos farmacológicos, y no encontraba una enfermedad, de esas enfermedades. Y en ese estado de cosas conocí a una mujer que atendía gratuitamente en casa a la gente para pasarles energías, ponía las manos y además lo hacía gratuitamente. Entonces pensé que no tenía nada que perder. Y aparte de sentir mucho alivio cuando ella ponía las manos sobre los lugares donde a mí me dolía, ella es la primera que me empezó a hablar de que esas enfermedades que yo tenía tenían que ver con conflictos emocionales que yo tenía. Además me hablaba de qué tipo de conflictos eran, y daba liviana, y así tratando esos problemas, esas enfermedades fueron desapareciendo. Y esto es lo que a mí me hace sostener que detrás de la enfermedad física puede haber también problemas emocionales. Luego, indagando, descubrí el trabajo de diferentes investigadores en esta línea de ver la relación entre la salud y
convencional, y esto es lo que va a ser un poquito la presentación de hoy, intentar dar a conocer las evidencias que existen entre las emociones y el estado de salud. Por eso hablaremos de la primera parte de lo que se llama la nueva medicina germánica, que es una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que sí que tiene en cuenta el factor emocional. Y en una segunda parte de la charla os quiero hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí no se puede entender la enfermedad completamente si no es teniendo en cuenta el lado espiritual. Y esto nos va a servir de excusa para hablaros del libro, las leyes espirituales, que si no lo conocéis, pues espero que a partir de hoy os surja el interés. Para empezar la charla, hablaros un poquito de cómo ve el cáncer, la medicina convencional. Primero hablaré del cáncer, aunque luego los hallazgos que se han hecho en cáncer se pueden extrapolar a otras enfermedades. El cáncer es un crecimiento de células descontrolado. Ahí tenéis una imagen, veis esas células pintadas de color azul. Serían células que podemos tener un dibujo de lo que se puede ver a través de un microscopio. Son células que han empezado a crecer por encima de lo normal. Y esto es el cáncer, un crecimiento de células anormal. ¿Por qué ocurre esto? La medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Y si esos planos se alteran, puede ocurrir o bien que las células se mueran o que pierdan el control sobre su ciclo celular, sobre su crecimiento. Se sabe que hay agentes físicos, químicos que producen estas alteraciones. Por ejemplo, la radiación nuclear, y ahí el problema tan grave que tenemos con los descartes radiactivos, agentes químicos, pero en muchos casos no se ha encontrado una causa física que justifique la presencia de estas alteraciones. ¿Cómo trata el cáncer la medicina convencional? Pues básicamente intenta destruir esas células en división, y para ello pues suele utilizar tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Son tratamientos sobre todo que hacen, destruyen el ADN y de esa manera se destruyen las células cancerosas. Pero el problema de estos tratamientos es que no distinguen entre células tumorales y células sanas, es decir, afectan a todas, y esto hace que los efectos secundarios de esos tratamientos pues, sean bastante duros. Sin embargo, pues todo el mundo pues, se somete a esos tratamientos con la creencia de que es el mal necesario por el que hay que pasar para poder curarse. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté si esto era realmente así, si existía realmente un un beneficio terapéutico de todas estas terapias. Y para contestar esa pregunta os quiero mostrar una gráfica que representa la tasa de mortalidad por cáncer anual en España. En el año 91 casi 80.000 personas murieron de cáncer, que es la gráfica que veis en azul oscuro, perdón, en azul claro. Y si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta que la población va aumentando, la previsión para el año 2000 sería que poco más de 80.000 personas hubieran muerto este año de cáncer, que es la gráfica que veis más alta del panel de color. Sin embargo, el dato real del año 2000 fue este que veis en color rojo. Es decir, ese año más de 90.000 personas murieron de cáncer. Entonces, uno se puede hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que habiendo tantos avances científicos, tantos nuevos descubrimientos, lejos de haber conseguido detener la mortalidad por cáncer, esta esté aumentando o por lo menos no ha disminuido? Hace un par de meses estuve en un evento donde a una persona muy relevante en el área de la oncología le daban un doctor honoris causa, un galardón, y en su discurso reconoció que a fecha de hoy la mortalidad por cáncer no ha disminuido, a pesar de tantos avances en los tratamientos. Puede ser que en algunas enfermedades haya disminuido la tasa de mortalidad, eso es cierto, pero en general las tasas de mortalidad siguen siendo o iguales o incluso han aumentado. Entonces uno se puede plantear hasta qué punto está siendo efectivo el trabajo que se está haciendo en la lucha contra el cáncer y hasta qué punto son benéficos estos tratamientos, la forma de tratar el cáncer.
A este respecto, esa misma pregunta se la hicieron a un premio Nobel de Medicina, que lo dieron en el año 2001, es el doctor Kim Han, también bioquímico, y respecto a su opinión sobre los tratamientos del cáncer, él contesta: salvo excepciones, los tratamientos farmacológicos contra el cáncer no tienen mucho éxito. Cae el pelo y te sientes enfermo. La quimioterapia es una terapia poco racional. De hecho, él en su propia familia lo vivió porque su padre tuvo cáncer y se estaba falleciendo, y vivió pues todo lo que es el tratamiento de su padre. Por eso también ya no solo habla de lo que él conoce como investigador, sino lo que él ha vivido como persona. Y además él añade: algo falta en la investigación de la enfermedad. ¿Pero qué? Quizá no estemos dando los pasos correctos. Para mí es algo que está faltando, es el investigar sobre cómo influye la parte emocional del ser humano en la salud y en la enfermedad. Parece que estamos en una boda, ¿no? Nos dicen la salud y de la enfermedad. Pues en la parte emocional influye muchísimo. Y para empezar a hablar de esa parte, os quiero hablar también del trabajo de otro investigador, el doctor Hammer, médico alemán, doctor en medicina y física, y con un montón de especialidades médicas. Quizá esto le ha permitido ver la enfermedad desde un punto de vista más global. Y durante una parte de su vida profesional fue jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, que es un hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene mucho que ver con los descubrimientos que él hará posteriormente. El hecho trágico tiene que ver con su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis aquí en la imagen. Dirk Hammer, pasando unas vacaciones en Italia, recibió un disparo en la cabeza, que a consecuencia de ese disparo queda en coma. Preguntaréis qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando hoy. Pues tiene que ver porque después de este hecho tan trágico, el doctor Hammer desarrolla un cáncer y su mujer y madre de Dirk Hammer otro. Él de testículo y su mujer de mama. Es decir, ambos padres simultáneamente y después de este hecho desarrollan un cáncer. El hijo acaba falleciendo después de varios meses en coma, su mujer también, y en ese estado de cosas, habiendo fallecido ya su hijo y su mujer, el doctor Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que éste sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor Hammer comienza a recuperarse espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con la pérdida de su hijo, además en esas circunstancias tan duras. Y como estaba en una buena posición en su hospital, pues se dedica a entrevistar a pacientes con cáncer, preguntándoles sobre su vida emocional, sobre sus problemas psicológicos. Además les hace una serie de pruebas que considera oportunas, y tras una investigación que dura muchos años, donde él analiza muchos casos, pero que lleva más de 100.000 casos estudiados, pues él llega a una serie de conclusiones que yo voy a intentar resumir a partir de ahora. Una de las primeras cosas que descubre el doctor Hammer es lo que denominará la primera ley de hierro de Hammer, que inicialmente él enuncia de la siguiente manera. Dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Esta es la primera definición que él hace, pero luego él la irá cambiando para hacerla más general y dirá que no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando se produce una situación de emergencia orgánica, lo que él llama conflicto biológico. Una situación de emergencia orgánica sería una situación donde se pone en riesgo la vida. Luego pondremos un ejemplo para entender qué es lo que significa esto. De momento vamos a seguir adelante en los descubrimientos que el doctor Hammer. Alguien podría pensar que esta primera definición es muy subjetiva, porque parece basada en algo tan subjetivo como puede ser las opiniones personales, porque todo el mundo
si le preguntamos sobre su parte emocional, pues todo el mundo va a decir que tiene un montón de problemas y no todo el mundo está enfermo físicamente. Pero el doctor Hammer encuentra que en el caso de estos pacientes, ese conflicto psicológico o biológico, como él lo llama también, deja una huella en el cerebro. Y esa huella, ese rastro, sí que es posible detectarlo a través de una prueba médica, que es el escáner cerebral, el TAC. Esta huella es una alteración electromagnética, eléctrica, que tiene forma de círculos concéntricos. Aquí tenemos una imagen de un paciente con un TAC. Veis como se pone una especie de diana ahí marcada. Esta sería la imagen del centro de esa diana, los círculos concéntricos. Esta es otra imagen de otro paciente. Aquí tenéis el centro de la diana y los círculos concéntricos. El doctor Hammer dice que dependiendo de la intensidad del conflicto, será esta alteración más o menos grande. Es decir, conflictos emocionales más intensos producirán alteraciones eléctricas también más fuertes y enfermedades más graves. Además, se encuentra que el lugar donde aparece en el cerebro esta alteración, que se llama foco de Hammer, no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él es capaz de predecir con los datos de TAC en qué órgano se va a desarrollar la enfermedad y cómo va a ser esta enfermedad. Y esto es lo que realmente le da validez científica a su descubrimiento, el hecho de que pueda ser predictivo. De hecho, una de las pruebas que a él hicieron para que demostrara la validez de su descubrimiento es pues ponerle los TACs, los escáneres cerebrales de una serie de pacientes de los cuales él desconocía cuál era el diagnóstico, y a través del análisis de esos TACs él fue capaz de diagnosticar correctamente la enfermedad de cada uno de los pacientes y el órgano al que afectaba esa enfermedad. Esto es lo que realmente pues, empieza a convencer pues, a ese tribunal que evaluaba ese descubrimiento, que lo que él decía tenía pues, mucho sentido. Un ejemplo donde podemos ver la relación entre conflictos emocionales o conflicto biológico, como él lo quiere llamar, lugar en el cerebro donde impactan y órganos que luego va a desarrollar la enfermedad, pues lo vamos a poner con el cáncer de mama glandular. A nivel emocional tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel del cerebro, el impacto de ese conflicto en el cerebro sucedería en el cerebelo, que es ese órgano que veis en la imagen pintado de color rosa. Si pudiéramos hacer una sección del cerebelo y mostrarla de esta manera, veríamos la imagen de abajo que está de color naranja y amarillo, y ahí veis dos círculos que están señalados con una flecha. Esos dos son los lugares donde aparecerá esta alteración eléctrica, foco de Hammer, cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Luego los órganos afectados serán las mamas. Si el lado afectado del cerebro es el izquierdo, la mama que va a desarrollar la enfermedad es la derecha, es decir, la mama contraria. ¿Por qué ocurre eso? Sabéis que los hemisferios cerebrales están conectados con el lado contrario del cuerpo. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene una hemorragia cerebral que afecta al hemisferio derecho, se suele quedar paralítica de la parte izquierda. Pues esta conexión inversa entre hemisferios cerebrales y cuerpo también se produce, y partes del cuerpo también se pone de manifiesto en este caso. En realidad, no solo el cáncer, sino muchas otras enfermedades siguen el mismo esquema de evolución para el doctor Hammer. Cuando no existe ningún conflicto psicológico fuerte, existe una alternancia del sueño y la vigilia, es decir, nada nos quita el sueño y más o menos dormimos las horas que tocan. Si se inicia un conflicto emocional, si es un conflicto altamente traumático, que te pilla por sorpresa, seguramente lo que va a pasar es que comienza una etapa de insomnio, es decir, el conflicto no te deja dormir. Y si esa etapa de insomnio se va haciendo prolongada, se rompe el ciclo de sueño y vigilia.
Y esto es lo que hace que ese conflicto que estaba en el plano psicológico se convierte también en un conflicto biológico, porque acabas de romper el equilibrio del cuerpo. El cuerpo necesita dormir, descansar, y si hay algo que interrumpa ese ciclo y se comienza una etapa de vigilia prolongada, esto también tiene una repercusión a nivel físico. Por eso, esto es cuando empieza la fase de conflicto activo, es cuando empiezan los primeros síntomas de la enfermedad. Si esa persona fuera capaz de resolver ese conflicto emocional, tendría una segunda etapa que se llama fase de curación. La fase de curación es una etapa en la que una vez esa persona ha conseguido resolver el conflicto emocional, el cuerpo va a intentar restaurar la normalidad. Es decir, que el cuerpo tiene como una capacidad natural para volver a recuperar la salud, igual que cuando un hueso se rompe o cuando se produce una herida. La tendencia natural del cuerpo es a cicatrizar esa herida o a volver a soldar el hueso. En este caso también ocurre lo mismo. Cuando el conflicto se ha desactivado, el cuerpo intenta volver a la situación anterior. Pero esa vuelta a la normalidad no es algo que suceda de la noche a la mañana, requiere un tiempo y un proceso. Es un tiempo y es un proceso que es inflamatorio, igual que cuando una persona se hace una quemadura o se dobla una articulación, se produce una inflamación de esa parte, porque le es necesario al cuerpo inflamar ese tejido o ese órgano para poder proceder a su regeneración. En este caso ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que han sido afectados por la enfermedad cuando el conflicto está activo, se van a inflamar para proceder a su regeneración. Eso es lo que ocurre en lo que se llama la fase exudativa. Es una parte de la fase de curación. También se caracteriza la fase de curación por una gran necesidad de dormir. Es decir, la persona, una vez ha resuelto el conflicto emocional, toda esa falta de sueño que lleva acumulada aparece. Digamos que su conciencia se relaja y todo el cansancio acumulado sale de golpe. Y esa persona tiene gran necesidad de dormir. Pero ese sueño es algo bueno, es algo positivo, porque le va a permitir al cuerpo concentrarse en la regeneración de los tejidos y órganos afectados por la enfermedad. En realidad, también a nivel cerebral ocurren cosas diferentes dependiendo de la etapa en la que estemos. Por ejemplo, cuando el conflicto está activo, se producirá esa alteración eléctrica que hemos dicho en el cerebro. Si se resuelve ese conflicto, en la primera fase de la solución del conflicto, que se llama fase exudativa, también en ese lugar del cerebro se va a producir una inflamación. Y se va a producir una alteración en el tejido del cerebro, que tiene la misma forma. Veis ahí la imagen del centro, veis también que hay como un círculo, como una diana marcada en el cerebro. Esta diana es una alteración ya del tejido, con la misma forma que la alteración eléctrica de círculos concéntricos, pero ya es una alteración física. Ese lugar se va a inflamar también. Y esa inflamación será más o menos intensa dependiendo de la intensidad del conflicto emocional. Y una inflamación en el cerebro, un edema, como se llama en terminología médica, puede ser peligroso para la vida. Tened en cuenta que el cerebro está contenido en el cráneo y no se puede expandir, no puede crecer como lo haría una inflamación en una articulación. Y esta necesidad de expandirse y no poder generar una tensión muy fuerte en esa parte del cerebro. Y si llega a ser muy intensa, puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos. Afortunadamente, la medicina tiene fármacos que ayudan a disminuir esa inflamación, que son los corticoides. Pero para saber que hay que emplear estos corticoides, en este caso hace falta conocer que dentro de la enfermedad puede haber una etapa en la fase de solución que inflame alguna parte del cerebro. Si esa persona es capaz de superar esta etapa, tendrá una etapa que se llama fase de cicatrización, que a nivel cerebral implica también el crecimiento de unas células que se llaman células gliales, que son células que alimentan a las neuronas. Esas células van a crecer en el lugar donde se ha producido esa alteración porque son necesarias para ayudar a su regeneración. Sin embargo, cuando ese crecimiento se produce en el cerebro y se observa a través de alguna prueba o un escáner cerebral,
al no entenderse por qué se está produciendo ese crecimiento, se considera que es un crecimiento maligno y se habla de que hay un tumor cerebral o que el cáncer se ha extendido del lugar donde estaba inicialmente, donde estaba el tumor primario, al cerebro, y se habla de metástasis. Para el doctor Hammer no se trata de un crecimiento maligno, como he dicho, se trata de un crecimiento regenerativo que desaparecerá una vez se haya concluido ese proceso. Por eso la forma de tratar las enfermedades cambia bastante dependiendo de cómo se conciba la enfermedad. La medicina convencional, cuando observa crecimientos, como no sabe por qué están sucediendo, interpreta que se trata de algo negativo y maligno y que lo que hay que hacer es intentar destruirlo. Para el doctor Hammer, esas alteraciones forman parte de un proceso biológico y que lo que hay que intentar es buscar la manera de que de manera natural, espontáneamente, el propio cuerpo active o desactive ese programa que se ha activado. Y aquí es cuando vamos a entrar un poquito a hablar del significado biológico de la enfermedad, y en este caso del cáncer, porque para el doctor Hammer el cáncer no aparece como una fatalidad, como algo que aparece de repente y no sabes de dónde viene, sino que tiene un significado biológico. Como he dicho antes, se trata de una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en peligro la vida. Para entender qué es lo que quiere decir esta definición, pondremos como ejemplo el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, para el doctor Hammer, es una respuesta biológica que se produce porque se ha detectado una falta de oxígeno y el cuerpo está intentando obtener mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo, en el fumador que ha estado toda la vida pues, dañando sus pulmones, llega un momento en que esos pulmones no captan el oxígeno suficiente que esa persona necesita. Antes de llegar a una situación extrema, el órgano va a intentar responder a esta situación, por ejemplo, aumentando la cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo, la tasa de hematocrito en el fumador puede ser más alta, pero llega un momento en que ni siquiera eso es suficiente. Entonces tiene que buscar algún tipo de respuesta más intensa. Como digo, el cuerpo detecta esa falta de oxígeno, que es una falta ya que empieza a ser grave, peligrosa para la vida. Lo que hace el cerebro es dar una orden a los alveolos para que empiecen a crecer. Se forman tumores en los túbulos. Pero para el doctor Hammer esos tumores sí que tienen una función biológica. Van a actuar como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no es capaz de captar, porque ha dañado sus pulmones. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, suele ocurrir que su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que el cuerpo detecta que con la cantidad de oxígeno que le llega no le es suficiente para continuar con los procesos biológicos. Por lo tanto, activa el mismo programa que había activado en la situación anterior. Le dice a los alveolos que empiecen a crecer. En este caso, no es por una causa física, pero como el resultado del conflicto emocional es el mismo, que falta oxígeno, pues el cuerpo activa la forma que tiene para captar más oxígeno. Por tanto, una misma enfermedad o programa biológico, según el doctor Hammer, puede activarse por causas diferentes, una causa física, una causa psicológica, que producen la misma consecuencia a nivel físico. Si os resulta difícil entender cómo puede ser que una persona con un problema emocional llegue a tener un problema de respirar insuficientemente, solo tenemos que ver lo que ocurre con los ataques de ansiedad. Una persona cuando tiene un ataque de ansiedad, a consecuencia de ese malestar emocional, sus bronquios se contraen y llega un momento en que no llega bastante oxígeno al cerebro y se desmaya. Cuando se desmaya, se vuelven a relajar los bronquios y vuelve a respirar con normalidad. Pues esto que vemos tan claro, dónde está la causa y la consecuencia física, porque sucede muy rápidamente en el tiempo, alargando en el tiempo, y veremos que también puede producir otro tipo de enfermedades respiratorias.
hemos comentado que hay muchas personas que tienen problemas emocionales, pero no todo el mundo que tiene un conflicto emocional acaba desarrollando una enfermedad física. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí y otras no? Pues aquí es donde entraría la personalidad susceptible al cáncer, que tiene una serie de características a nivel psicológico que hace que determinadas personas, cuando se enfrentan a algún tipo de conflicto emocional, tengan mayor riesgo de que también ese problema psicológico se transforme en una enfermedad física. Y ahora vamos a resumir algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, que puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad tiene tendencia a interiorizar estas emociones y dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida. Suelen tener un historial de carencia afectiva que arranca en la infancia porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres. Y esa vulnerabilidad a nivel afectivo suele traducirse en que son personas que les cuesta mucho resolver los problemas emocionales, se les hace muy cuesta arriba cuando aparece alguna circunstancia emocional en su vida. También son personas que les cuesta expresar el dolor interno, les cuesta exteriorizarlo, y también son personas que suelen tener mucho miedo, que asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Y al final de la charla hablaré con más profundidad del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y por tanto también de enfermedad. Y ahora lo que vamos a hacer es repasar las relaciones que existen entre conflictos emocionales y enfermedades según el Dr. Hammer. Y vamos a hacerlo empezando por el cáncer de mama, una enfermedad tan común en la actualidad y que tanto sufrimiento provoca en la mujer. Él distingue los tipos de cáncer de mama: el cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria y el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. En el primer caso, en el cáncer de mama glandular, se trataría a nivel emocional de un conflicto de preocupación o pelea en el hogar, eso que hemos utilizado antes de ejemplo. Cuando el conflicto está activo, se produce un crecimiento de la glándula mamaria, y cuando el conflicto se resuelve, la glándula vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más frecuente, que sería el 20% de los casos. El cáncer más frecuente es el cáncer de mama intraductal, en más o menos 80% de los casos. Por eso digo diferentes nombres: cáncer ductal, infiltrante, in situ, bueno, que tenga la palabra ductal. En este caso, el conflicto asociado a nivel emocional es un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Es lo que le ocurrió a la madre de Dirk Hammer cuando falleció el hijo. No tiene por qué ser la muerte necesariamente de un ser querido. Puede ser, por ejemplo, una separación de una relación de pareja o cualquier otra circunstancia que implique algún tipo de separación del ser querido. Cuando el conflicto está activo, se produce una necrosis de los conductos galactóforos. Una necrosis es que el tejido se muere. El tejido que forma el conducto se muere, se ulcera. Y cuando ese conflicto se resuelve, se produce una regeneración de ese tejido. Y esa regeneración implica un crecimiento de células intenso y implica que las defensas del cuerpo acudan a ese lugar para ayudar en esa regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios que están más cerca de la mama son los que se van a activar con mayor intensidad. Y estos son los ganglios de las axilas. En este caso, de la axila cercana a la mama afectada. Es decir, la inflamación de los ganglios, este crecimiento del ganglio de la mama, el Dr. Hammer lo interpreta como una parte de la respuesta que va a ayudar a la regeneración del tejido mamario. Sin embargo, sabéis que la medicina convencional interpreta todo esto de forma diferente. Cuando observa un crecimiento en la glándula mamaria, considera que se trata de un crecimiento maligno, pues no entiende por qué se está produciendo. Y cuando el ganglio de la axila crece, lo interpreta como una extensión del cáncer de la mama a los ganglios. Como digo, para el Dr. Hammer la interpretación es diferente y por lo tanto la forma de tratar es también diferente. Él considera que
está en fase de solución y que espontáneamente eso poco a poco va a remitir espontáneamente, el tamaño de los ganglios se reducirá y la regeneración del tejido mamario también se completará. Sí que es cierto que a veces todo ese proceso de destrucción del tejido y regeneración genera sustancias de desecho, como las heridas que generan pus cuando se están cicatrizando. Pues ese pus que a veces puede salir espontáneamente a través de los conductos galactóforos, estos a veces se taponan y todo eso queda encerrado en la mama y es necesario hacer algún tipo de drenaje para eliminarlo. Es decir, que a veces sí que es necesario hacer algún tipo de cirugía. Pero lo que más preocupa al doctor Hammer del cáncer de mama es lo que ocurre a nivel cerebral. Como os he dicho, hay siempre una vinculación entre el cerebro y el órgano afectado por la enfermedad, y lo que le preocupa es la inflamación que se produce en la fase de solución del conflicto. Si el conflicto ha sido muy intenso o muy largo. Y es ahí donde habría que ver si esa persona tiene algún tipo de síntoma neurológico para controlar pues, esa inflamación en el cerebro. No solo el cáncer, sino otras enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, pueden tener origen en conflictos emocionales. En este caso él habla de conflictos de territorio. Conflictos de territorio sería un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Puede ser la casa, el trabajo, incluso una pérdida personal si uno considera que esa persona le pertenece. Cuando el conflicto ha sido muy intenso y prolongado, se puede producir una angina de pecho, y si el conflicto se resuelve, un infarto de miocardio. Y él dice que el infarto se produce porque el lugar en el cerebro donde impacta este conflicto está cerca del lugar que controla el ritmo cardíaco, y esa inflamación lo que hace es comprimir el centro cerebral que regula el ritmo cardíaco y es lo que provoca la parada. No solo el doctor Hammer habla de la vinculación entre la enfermedad física y los problemas emocionales. Y quiero mencionar la aportación del doctor Ilan Gutfeld, que trabaja en el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha demostrado la vinculación entre una enfermedad cardiovascular que se denomina comúnmente como síndrome del corazón roto, con el hecho de haber pasado por un estrés emocional, un trauma emocional fuerte, impactante y repentino. Y él ha conseguido que ese trabajo se reconozca a nivel científico y que sea en una revista de un impacto científico muy alto, que es la revista New England Journal of Medicine, que es una revista que es la número 1 en investigación mundial, a nivel mundial. Es decir, que no solo el doctor Hammer, sino que hay otros investigadores que están en la misma línea y han conseguido que ese trabajo se reconozca. Los conflictos de falta de aire, entendiendo un conflicto de falta de aire como un conflicto de miedo, ansiedad o angustia, son los que provocan las enfermedades del aparato respiratorio. Pueden ser cánceres, pero pueden ser otras enfermedades no cancerosas, como puede ser el asma. Precisamente del asma habla el trabajo del doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, que también ha demostrado la vinculación entre el asma y los conflictos emocionales. De hecho, también ha encontrado el lugar, esa parte intermedia en el cerebro, que se ve afectado cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Es en la imagen que hay como dos luces verdes marcadas, son los dos puntos del cerebro que él observa que se activa cuando se producen los síntomas del asma previo a una estimulación de tipo emocional. Generalmente, en este caso, lo que se hizo con los pacientes es meterles a un tipo de imágenes que les despiertan miedo. Y esto es lo que provocaba luego los síntomas del asma. Él también ha conseguido que ese trabajo se haya publicado en una revista de alto impacto a nivel científico, que es Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, que es otra muestra de que en realidad poco a poco se está aceptando que la parte emocional del ser humano influye en su estado de salud.
Los conflictos indigestos, entendiendo un conflicto indigesto como una circunstancia que a la persona le cuesta de encajar, de asimilar, que no digiere a nivel emocional, son los que provocan las enfermedades del aparato digestivo. Cada enfermedad tiene su peculiaridad, pero aquí entrarían enfermedades de todo que tiene que ver con todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, pasando por esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y también las enfermedades del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar, porque son órganos que participan en la digestión. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción son los que afectan a los órganos sexuales. No tiene por qué ser solo cáncer, también otras enfermedades, por ejemplo, infecciosas, pueden tener que ver con el hecho de que haya algún tipo de conflicto emocional. La mujer generalmente ha sido, por cuestiones de la educación, ha tenido una educación sexual más represiva y todo eso también ha influido en que pues se genere más enfermedades en los órganos sexuales. Los conflictos que producen la pérdida de la autoestima serían los que provocarían las enfermedades de los huesos y de la médula ósea. Y como en la médula ósea se produce la sangre, en general también las enfermedades de la sangre. Puesto que estamos hablando de que muchas enfermedades podrían ser consecuencia de conflictos emocionales, la terapia de esas enfermedades también requeriría una terapia emocional, que iría orientada a la identificación del conflicto emocional y a su solución. Es decir, para que el cuerpo entre en fase de solución del conflicto. Es decir, que espontáneamente pueda restaurar la normalidad. Y luego habría que intentar ayudar a la fisiología a intentar a que esa vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible y evitando pues, los síntomas más peligrosos, como por ejemplo las inflamaciones que pueden suceder a nivel del cerebro o alguna inflamación pues, que genera alguna obstrucción de alguna arteria, de algún, por ejemplo, del tracto digestivo, que a veces es necesario pues, hacer algún tipo de cirugía. Pero para esto sería conveniente utilizar tratamientos que no fueran agresivos, sino que fueran respetuosos con el equilibrio biológico. Y como la quimioterapia y la radioterapia se consideran tratamientos agresivos desde el punto de vista biológico, y además muchas veces interrumpen el proceso natural de regeneración del cuerpo, no se utilizan en la medicina del doctor Camus. Aquí ya va a depender cada persona pues, del tipo de terapia que quiera recibir, ¿no? Hay tratamientos más físicos, como pueden ser los estimuladores del sistema inmunitario. Un ejemplo de ellos es el Remoden, antes conocido como Biopar, se puede conseguir en consultorías. Los remedios que puede aportar la medicina naturista, la homeopatía. Quiero resaltar aquí que lo que propone el doctor Haber no es excluir la medicina convencional del tratamiento, sino integrarla en una visión diferente de lo que es la enfermedad y utilizar los fármacos de una manera racional y también pues, todos los avances que se conocen en la medicina. Es decir, no es una lucha frente a la medicina convencional, es para mí una incorporación novedosa que como novedades que aporta es el tener en cuenta el factor emocional y el reconocer las cualidades que tiene el cuerpo para producir la regeneración espontánea y ayudar a potenciar esa capacidad del cuerpo. También están los tratamientos de tipo energético, como el Reiki o otras terapias energéticas de radiación, pero no sería una radiación ionizante como puede ser la radioterapia, sino una radiación de baja intensidad que no produce efectos secundarios. Sin olvidar que este tipo de tratamientos, cuando vienen de una enfermedad de origen emocional, van a ayudar, pero no son suficientes por sí mismos. Hay que abordar la resolución del conflicto emocional y una vez se ha resuelto eso, lo que hagas pues, va a tener más efectos. Porque si solo te quedas con un tratamiento físico, seguramente va a ser insuficiente. Si la solución del conflicto no asegura automáticamente, esto lo digo porque hay veces que hay personas que resuelven el conflicto emocional pero no acaban curándose o incluso acaban falleciendo. Entonces uno se puede hacer la siguiente reflexión: si la solución del conflicto
no me asegura automáticamente la recuperación de la salud y la continuidad de la vida, ¿cuál es, si es que lo hay, el significado de la enfermedad? Además, sabemos que hay enfermedades que no están provocadas por conflictos emocionales, por ejemplo, una enfermedad congénita de nacimiento. Muchas veces ahí se conoce que es una alteración genética la que la está causando, de manera que no le podemos achacar a ningún tipo de conflicto emocional. ¿Cómo explicaríamos esas enfermedades? Porque desde el punto de vista del Dr. Fanner no se podrían explicar. ¿O cómo explicaríamos el hecho antes de que una persona acabe falleciendo a una vida resuelta el conflicto emocional? Pues para poder responder a estas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad, buscando una explicación global y no solo parcial de por qué ocurren las enfermedades.